Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Comenzamos Amucan, un nuevo programa de este ciclo de entrevistas de interés general que tiene por objetivo pasar a buscar un entrevistado por programa y mientras recorremos las calles, dialogar con él sobre algún tema en particular. Hoy tenemos una invitada, pero antes de comentarles de quién se trata, les decimos que aquí abajo en pantalla ya figuran las redes sociales para que puedan ver y compartir cada una de las emisiones que tuvimos a lo largo de esta nuestra primera temporada en el año 2019. Ahora sí les comentamos de quién se trata, historiadora Claudia Salomón Tarquini. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Porque este 24 de junio se celebra un año nuevo Ranquel, esta comunidad que habitó las tierras que hoy conocemos como la provincia de La Pampa. Así que vamos a hablar un poquitito de estos pueblos originarios que habitaron nuestro territorio. Si ustedes nos acompañan, ya pasamos a buscar a Claudia Salomón Tarquini. Claudia, yo decía que se acerca el año nuevo Ranquel y por eso queríamos hablar con vos. Sobre todo quería dividir el programa en tres partes. Antes de la conquista del desierto, como era la población de Ranqueles en el actual territorio de La Pampa. Luego la conquista del desierto y último, el tercer bloque, la reinserción en el mundo actual. Entonces, decime algo de cómo vivía el pueblo Ranquel antes de que llegue la conquista del desierto en 1878. Bueno, el pueblo Ranquel y la mayoría de las sociedades indígenas en general fueron caracterizadas siempre de una forma como si hubieran vivido de la cacería, del robo de ganado fundamentalmente, sí. Esta imagen de maloneros, salvajes, creemos. Claro. Lo que nadie se imagina quizá es que mientras avanzaban las tropas militares venían quemando sembradíos, campos de cultivo, de cebada, de trigo, pequeñas huertas. La mayoría de las poblaciones indígenas de la zona tenían huertas, tenían cría de animales domésticos, sacaban zapallos, papas, algunas frutas, criaban sus animales y además criaban ganado. Es decir, el ganado que tenían no era todo maloneado, en realidad la menor parte era de esa forma, la mayor parte era animales de cría propia. Así que esa es una primera cuestión a mencionar, ¿no? Por otra parte, la economía de los indígenas tenía mucho de trueque e intercambio con otras comunidades a partir de, por ejemplo, la producción de textiles. Las mujeres ranqueles y todas las mujeres indígenas tejían, esto se intercambiaba muchas veces por ganado. También, la producción de platería, de instrumentos, se sabe que Ramón el platero, Ramón Cabral, que era un cacique muy conocido, sí. Producía este tipo de objetos, de manera tal que lo que no conseguían o lo que no producía cada grupo en particular, lo podían conseguir a través del intercambio, ¿no? Que eso era con tribus cercanas, de mismos ranqueles que vivían en distintas comunidades. Sí, en lo que es hoy La Pampa, si nos ubicamos, digamos, el norte de La Pampa y oeste, lo que serían ahora departamento de Victorica, Trenel, todo lo que es la zona del Monte y el Caldenar, estaba ocupado por ranqueles, una parte también hacia el este, pero además había otros pueblos indígenas para poco antes de la campaña del desierto. Además estaba la gente de Pincén, en esta zona que estamos recorriendo ahora, un poco más al sur estaban las tolderías de Nahuel Payún, y más al sur, ya en lo que actualmente sería Macachín, si querés, la zona de Salinas Grandes, los chadiches o salineros, que es la gente de Calfucurá, ¿no? Mucho antes de esto había multiplicidad también de grupos durante todo el siglo XVIII y XIX que van rotando de manera muy dinámica hasta que quedan, digamos, como estables a partir de la década de 1840 más o menos, los ranqueles, la gente de Pincén y los salineros. Todas las relaciones conflictivas que se generaron a partir de ahí, fundamentalmente por la disputa de recursos, hicieron que entre fundamentalmente 1750 más o menos a 1830 se desataran muchas disputas
en un marco que se llama, algunos historiadores le han llamado la tempestad de la guerra. Es decir, una cantidad de, un nivel de conflictividad muy importante que hizo que desaparecieran grupos enteros, como los comarcanos, por ejemplo, y se instalaran otros y otros perdieran poder, como los boroganos. A la guerra en Chile se le suman las políticas de Rosas. Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires, había sido antes de 1829 comandante de fronteras. Y él estableció a lo largo de la década de 1820 una política para con los indígenas de provincia de Buenos Aires de distinguir entre amigos, enemigos y aliados. Los enemigos por excelencia de Rosas siempre fueron los ranqueles. Y en 1833 intentó con la campaña, nosotros hablamos de la conquista del desierto, pero la primera campaña llamada así fue la de Juan Manuel de Rosas de 1833, que fue un genocidio hecho y derecho, digamos. La forma de salir de esa situación en la que estaban diezmados poblacionalmente y además pasando mucho hambre, porque los que habían podido refugiarse, digamos, tenían muy pocos recursos. Era escapados. La forma de resolver esto fue incorporando gente de afuera, como los refugiados unitarios que vinieron, digamos, a vivirse con los ranqueles, que eran perseguidos, digamos, por las tropas federales. Los A, por ejemplo, de San Luis, que ahora dice el gobernador de San Luis que es descendiente de ranqueles, es muy posible que lo sea, que puede llegar a tener porque razón. la familia de los A se refugió mucho tiempo ahí y junto con el contingente de Baigorria. O sea, una fue incorporar gente de afuera, la otra fue practicar la agricultura, es decir, empezar a aprovechar más estos recursos. Y la tercera fue compartir la comida, que nadie se quedara sin comida. Claro. Es decir, exacto, parar, si en algún momento hubo algún tipo de acumulación de recursos por parte de alguien en particular, esto se terminó ahí y de aquí en más todo aquel que fuera ranquel tenía derecho a un pedazo de pan o de carne. ¿Le respondían a un cacique? ¿Qué sería? ¿Como una especie de monarquía que era uno el que mandaba? Es una muy buena pregunta porque hubo durante muchos años toda una disputa en torno a eso. Si uno ve la forma en que responden cuando pasa Mansilla en 1870, parece que estamos frente a una jefatura donde hay cierta concentración de poder, por ejemplo, en manos de Mariano Rosas, ¿no? Sin embargo, se ha discutido mucho sobre hasta qué punto estas personas estaban obligadas a responderle y qué grado de autonomía tenían sus propios capitanejos, ¿no? Y se ha dicho que era una sociedad más bien horizontal, sin ser completamente igualitaria, por supuesto, porque había un cierto grado de acumulación de poder en términos de ganado, de familia, y acumular familia significa acumular alianzas. Llegamos a 1878, conquista, campaña del desierto, como sea. ¿Cómo empezó, cómo se formó, por más que una continuidad de los pueblos que vivían en guerra y la llegada de los blancos? Pero ¿cómo comenzó la campaña del desierto y cómo fue? La campaña del desierto, creemos varios, que no comenzó antes porque el Estado Nacional no tenía la capacidad operativa de llevarla adelante antes. Tenían otras preocupaciones en todo caso, ¿no? Mientras los ranqueles y los salineros y demás grupos indígenas pudieron pactar con distintas provincias, con las autoridades de distintas provincias que estaban enfrentadas políticamente a lo largo de buena parte del siglo XIX, tuvieron cierta autonomía. Pero ¿qué pasó? Cuando se fue conformando un Estado nacional, ¿no?, unificado, lo que implicó fue un bloque homogéneo ofensivo, la posibilidad de atacar desde todos lados, ¿no? Y eso no lo lograron hasta después de que terminara la guerra del Paraguay, la de la Triple Alianza, cuando volvieron las tropas y ese frente ya no estaba y estaban neutralizadas las montoneras en el interior, el ejército se dedicó a, digamos, la tercera de las cuestiones que le preocupaba, que eran los pueblos indígenas, toda la Patagonia y Pampa y buena parte de provincia de Buenos Aires. Primero, cortito, ¿por qué se los quería exterminar? Yo creo que el objetivo no era exterminar a las personas,
sino conseguir las tierras y que esas personas en todo caso sirvieran como mano de obra. En Estados Unidos tienen un término, una expresión muy ilustrativa que es kill the Indian, save the man, que es maten al indio, salven al hombre. ¿Qué significaba esto? Una política muy similar, que es que eliminen a las sociedades indígenas en tanto tales, pero que no maten a los cuerpos. Las personas las dejaban, de hecho, en las campañas la mayor parte de las personas sobrevivieron, no es que mataron a todos. Eso es otro mito. Eso es otro mito, exactamente. Si uno compara las cifras, 1878-79 son 1290 más o menos hombres de lanza muertos, 1000 y pico de capturados, hombres adultos en capacidad de portar lanzas, y 10.000 de chusma. Lo que le llaman chusma son los niños, los ancianos y las mujeres. Los muertos en enfrentamiento. Los muertos en enfrentamiento. Y en enfrentamientos que eran muy cortos, muy rápidos, y estamos hablando de esa cantidad de muertos en alrededor de 2 años. 1878-79. ¿Cómo fue? ¿Grupos de blancos armados a campo abierto en busca de tribus indígenas? ¿Así de simple? No. Grupos de vaqueanos indígenas llevando a las tropas tierra adentro y tratando de capturar a la mayor parte que se pudiera. Hay una cosa de la que no se puede hablar mucho ni se suele hablar mucho, que fue la participación de las tropas indígenas en las tropas militares nacionales, y sin embargo estuvieron. Me parece que no es cuestión de no hablar de eso, sino de explicar por qué terminaron participando allí adentro, ¿no? Y eso también tiene una larga historia. Entre los ranqueles había varias disputas, las había también entre los salineros, entre la gente de Pinzán no fue tanto, pero algunos fueron. Durante a lo largo de 1870 hasta 1876-77, el gobierno hizo muchos esfuerzos por dividir al interior las tribus y lograr que se establecieran en territorio criollo varios contingentes. ¿Sí? Algunos de ranqueles, que les prometieron tierras, les prometieron animales, les juraron y les perjuraron que no los iban a militarizar, que no les iban a obligar a hacer el ejército, a formar parte del ejército. Y todo eso con la mediación de los sacerdotes franciscanos en el caso de Córdoba. Para cuando lograron reducirlos, es decir, que se instalaran en las reducciones franciscanas en el sur de Córdoba y San Luis buena parte de los ranqueles, y en provincia de Buenos Aires otros grupos, habían perdido toda capacidad de negociación y los obligaron, los hicieron ir por la fuerza a formar parte de las tropas militares que hicieron la campaña. O sea, no fueron por las buenas. Esas tropas que luego usaron. Fueron obligados en parte, y por otra parte también había algunas disputas anteriores que hicieron que terminaran enfrentados los propios grupos indígenas. Entonces, si uno lo piensa, también había grupos indígenas que fueron como vaqueanos, pero lograron y arriesgaron la vida para esto, para avisarle a los demás que estaban tierra adentro que se venían las tropas, que alcanzaran a escapar. O sea, que no todo fue, cuando se habla, yo no quiero que se asocie esto como a una especie de traición a la raza, que siempre se dice, ¿viste? Que se tiene... Está bien, está muy bueno explicarlo. ¿Por qué tuvieron que hacerlos obligados? Lo tuvieron que hacer obligados, lo tuvieron que hacer en parte porque también tenían broncas viejas entre ellos, y creyeron que el ejército les iba a ayudar a resolver ese problema eliminando a sus contrincantes, y al fin y al cabo, después de esto... Subsistencia. Exacto, subsistencia. Me hablaste de los enfrentamientos que fueron cortos. ¿Fue tan desigual la lucha como se parece, uno armado, el otro con lanzas? Fue desigual y fue, digamos, las tropas indígenas nunca incorporaron la tecnología de las armas de fuego, a diferencia de las que se ven muchas veces en las películas norteamericanas, donde los indígenas están portando armas de fuego. Las indígenas de provincia, lo que es actualmente provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires y demás, en aquellas épocas no utilizaban armas de fuego porque les costaba mucho conseguir municiones y les costaba mucho conseguir armeros y repuestos en el caso de que tuvieran que repararlas y demás. Entonces fue una tecnología que no la utilizaron, no les servía, digamos, para el tipo de enfrentamiento que había entre los indígenas, no les servía,
Y no les servía tampoco para la práctica, digamos, de lo que se llamaba el malón, que era ir, captar ganado y salir, Claro. porque no había un enfrentamiento, digamos, armado, siempre se evitó. Era más que nada estrategia. Era más que nada estrategia, elemento sorpresa, ataque rápido, raid rápido y salida. Para un enfrentamiento de este tipo no estaban preparados y el Ejército Nacional se había preparado mucho en términos de armamento, con la incorporación del Remington, comunicaciones, con el telégrafo, una cantidad de puestos importantes, digamos, a lo largo de toda la frontera sur y de provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que era una batalla muy desigual y un frente homogéneo. O sea, se atacó como se llama operación de pinzas, ¿no? Claro, también muy buena estrategia. ¿Por qué en 1879? ¿Porque ya habían cumplido el objetivo, ahí se acabó? ¿O quedaron algunos grupos de indígenas desperdigados por ahí, pero que no representaban un problema? Digamos que se hizo en etapas. 1879 representó el último momento de llegada hasta lo que sería la isla de Choel, que es pasando el Río Negro. La idea era hacer la primera etapa de lo que estaba más cerca de provincia de Buenos Aires, asegurar eso, y después más adelante, entre 1881 y 1885, se atacó el resto que quedaba desde Río Negro hasta Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego los indígenas de todas maneras eran cazados literalmente por los privados, se organizaban cacerías, se pagaba por oreja. Para sirvientes. Para usar las tierras, los recursos. Margen de las tierras para sirvientes. Exacto. Y acá también, en lo que fue provincia de Buenos Aires y demás, la idea era utilizarlos como mano de obra. Vos en tu libro Largas noches en la Pampa haces una división de 1879, de que termina la campaña del desierto, hasta 1976. Primero explícanos por qué esa división y contanos de paso, que debe estar vinculado, la reinserción de los que habían quedado en el mundo actual dominado por los blancos. Sí, 1879 es el fin de las campañas militares, ¿no?, en esta zona. Y luego de que eso pasa, buena parte de los indígenas que han sobrevivido se distribuyen a Tucumán, se distribuyen a distintas partes del país. Exacto, las familias se desmembran completamente. Y algunos de ellos logran, sobre todo los que habían formado parte de estas tropas militares nacionales, que les otorguen tierras en distintos lugares de La Pampa. Lo mismo con algunas que habían hecho lo mismo en el sur, ¿no?, ya después en Patagonia. Entonces muchos de ellos se asientan. Uno de esos asentamientos es Emilio Mitre, sí. El otro de los asentamientos es la colonia Puelches, y después se otorgan algunas tierras desperdigadas, digamos, a particulares y familias, ¿no? Eso a nivel nacional son decretos nacionales. En realidad los gobernadores de territorio estaban muy enojados con esto porque ellos creían que no había que darle tierras a los indígenas, pero sin perjuicio de ello lograron obtener esas tierras, lograron asentarse ahí, vivir de manera más o menos autónoma, cultivando un poquito, criando animales fundamentalmente, combinando con cacería, con intercambio y demás, trabajos estacionales a lo largo de todo el siglo XX. Y cuando todo eso falló, no alcanzó, fundamentalmente en el oeste por el corte del río Atuel, sí. Y las políticas de avance sobre campos privados, ahí muchos de ellos tuvieron que emigrar hacia las ciudades. Uno de los lugares hacia donde emigraron fue hacia Santa Rosa, fue por distintas etapas, pero Santa Rosa fue uno de esos lugares. Acá donde estamos recorriendo ahora, por ejemplo, que son las inmediaciones de la laguna, hubo durante mucho tiempo una serie de asentamientos en los que buena parte de la población era indígena. No toda, había criollos también, pero muchos de quienes vivían eran indígenas. Están las memorias de quienes vivían por acá cerca, en los barrios cercanos, y tenían la posibilidad de escribir y que sus memorias se conocieran, sabían
qué tipo de prácticas de cocina se utilizaban, qué tipo de animales se cazaban y demás. Y sabían entonces que aquí había pobladores indígenas. Y hacia 1960 empiezan las políticas de desmembramiento del Salitral, de darle tierras o casas de barrio a mucha de la gente que vivía allí. Se hace un barrio ahí mismo que ahora está, que después lo demolieron. Se hizo el barrio Sargento Cabral o Las Rosas, el barrio Belgrano. Algunos les dieron tierras para que se hicieran su casita en Villa Parque, en zona norte. Y uno de los últimos barrios que fue parte de ese desmembramiento fue el Salitral. El Peñirruca. Sí. El Peñirruca, que está sobre la avenida Circunvalación, era un barrio que se entregó la noche del 24 de marzo del 76. El mismo día del golpe. El mismo día del golpe, ¿por qué? Porque ya estaban las casas a punto de ser entregadas, sí. Se sabía quiénes eran los dueños, pero cuando se supo que se venía el golpe y que era probable que esas casas nunca se las entregaran, lo que hicieron fue darles las llaves a la noche y que cargaran todas sus cosas en los carros, con los caballos, en las camionetas, lo que pudieran, hasta en las bicicletas cuentan que la gente iba, se llevaban sus cosas del Salitral hasta allá para poder tomar posesión del lugar. Esa noche del 24 de marzo, pues yo le llamo largas noches en La Pampa, porque me refiero a esa larga noche del 24 de marzo, exacto, donde se termina de desarmar esa comunidad, digamos, que existía en torno al Salitral, y comienza, digamos, con las largas noches de las campañas militares donde la gente huía para no ser asesinada, ¿no? Los habitantes dejan de vivir en comunidad, aunque siguen encontrándose cada tanto y como pueden y manteniendo algunos lazos. Sí. Yo creo que en algunos barrios se mantuvo bastante más. Hubo gente en Las Rosas, por ejemplo, que me contaba que los abuelos se seguían encontrando y se saludaban en la lengua, Mari Popeñé. Y en zona norte esa cosa también quedó. En zona norte vos tenés los hogares en racimos, donde tenés familias enteras viviendo a muy poquitas cuadras de distancia. Sí. Esa fue una forma, digamos, de vivir de manera comunitaria. El otro de los barrios fue el Matadero, donde también fue bastante población del Salitral. La gente se conoce y se identifica ahora, quizás no las generaciones más jóvenes, claro, pero la gente grande se ubicaba mucho, digamos, de quién había sido el Salitral y quién no. Es una pena que en lo que fue el Salitral, que es ahora la laguna, no haya una sola placa que recuerde que ahí hubo un barrio. Ahí te iba a preguntar, claro. Sí, y bueno, creo que las políticas de memoria tienen que ver también con eso, ¿no? Primero de ocultar algo que para la ciudad era una especie de vergüenza, digamos, tener población pobre, claro, pero era, digamos, pobres creados por la propia sociedad, sí, esa parte de la que no se hace cargo, claro. Y la otra, el nivel de violencia simbólica que tenía, asignarles casas en los nuevos barrios. Uno de esos barrios fue, creo, el Racedo, creo que se llamaba, y habían calles, digamos, con nombres de militares que participaron en la campaña del desierto. Racedo encabezó la columna norte de la campaña del desierto. Vos imaginate, sí, lo que es mandar a alguien que es tataranieto o bisnieto de alguien que fue víctima de la campaña del desierto, un barrio que se llama Racedo. Bueno, Claudia, espero que os haya alcanzado el tiempo para hablar, que hayamos podido contar bien la historia más o menos, o que la gente la haya entendido. ¿Te gustó hablar de los indios, que es tu tema? Me sentí muy cómoda, a mí me encanta hablar de estos temas. Son temas difíciles, pero hay que hablarlos. Difícil, y porque abarcan mucho tiempo. Sí, y porque aparte uno se refiere a un proceso histórico, pero el proceso histórico involucra sentimientos y situaciones personales muy jorobadas de procesar, ¿no? Estamos hablando de que a tus bisabuelos o tus tatarabuelos los mataron, los persiguieron. Claro. Nos falta todavía asimilar la relación y lo que tiene de trágico eso en relación a lo que se conoce, por ejemplo, como la dictadura en el 76. Son políticas represivas que tienen efectos a muy largo plazo. Bueno, te agradecemos y te queremos hacer un obsequio. Nuestra bodega amiga de Estilo 152 quiere estar presente con vos, como lo hacen con cada uno de los invitados. Te regalan este
Cabernet para que disfrutes en familia. Bueno, Así muchas que gracias. Te agradecemos Muchas gracias. nuevamente y feliz año nuevo, Ranquel. Bueno, muchas gracias, igualmente.